work here at the Mexico Institute, and we're thrilled to have so many people here this afternoon. We actually had to move our room. We had been up at the boardroom in the 6th floor, and there were so many people that signed up that we decided to move down here a little more comfortable, I believe. So thank you all for coming. I hope you all saw in the announcement that our proceedings today will be in Spanish. So I am going to switch over to Spanish in a minute, but we are thrilled to have all of you here again and also to welcome President Jesús Zambrano. Vamos a hacer esta reunión en español el día de hoy. Le queremos extender una gran bienvenida al presidente Jesús Zambrano, presidente del Partido de Revolución Democrática, uno de los 3 partidos más importantes de México, que en estos momentos está organizando su campaña para la presidencia y varios puestos senadores y diputados nacionales, federales, locales y estatales. Y es un gran placer contar con su presencia el día de hoy. También quiero reconocer al gobernador, exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, que colabora acá con nosotros en el Wilson Center y nos apoya en el proyecto de Diálogos con México, la cual es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y finalmente quiero reconocer también a Michael Shifter, el presidente del Inter-American Dialogue. Si no lo ven ahorita ahí en su lugar es porque no ha llegado todavía. Me llamó, me dijo que se disculpaba, tuvo alguna emergencia, pero no tarda en llegar. Parece en cualquier momento va a aparecer Michael y él también va a participar en la discusión el día de hoy. Como he dicho, es un gran placer contar con la presidente Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de Revolución Democrática. Es un sonorense de nacimiento, ha participado en la vida política de su país y su estado por muchos años. Fue diputado federal por un tiempo, también varios cargos en el gobierno del Distrito Federal, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el ahora candidato presidencial del partido del PRD. Él tomó el cargo de presidente de su partido el año pasado, hace creo que unos 6 meses más o menos. Hace ya ¿Un año? Poco falta para un año, aunque parecen 6 rápido años. Se va. Lo sientes como 6 años, ¿verdad? Pero estamos muy encantados de tenerlo acá en nuestros medios y él va a discutir una visión para México, una visión socialdemócrata para México en el futuro. Quiero también decir 2 cosas. Una es que nos acompaña alguna gente en el web, entonces nuestra audiencia es de cientos de millones de gentes más allá de esta sala. Bienvenido, Michael. Gracias por llegar. Y también quiero anunciar, y a lo mejor si agarraron los papelitos a la entrada, quiero anunciar 2 cosas. Una es que parte de nuestro trabajo en este año es darle seguimiento continuo a las elecciones en México. Tenemos un sitio web especial, The Mexican Election Guide, donde hay cada semana resúmenes, nuevos artículos de análisis, encuestas, y es realmente quizás un lugar donde si quieren darle seguimiento al proceso electoral en México, yo les recomiendo este sitio web del Mexico Institute, que puede ser muy útil para ustedes. Y el URL está al final de la agenda para el día de hoy. Y finalmente una invitación que nos acompañen el próximo martes, no mañana, pero de mañana en 8, donde también estaremos recibiendo a la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional,
a María Cristina Díaz Salazar. Así que es también parte de nuestra serie de trabajo de presentar y discutir los procesos electorales y democráticos de México. Así que con eso concluyo y invito al presidente Jesús Zambrano acá adelante, y al final de su presentación tendremos oportunidades para comentarios y preguntas. Gracias y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias a Eric, Michael y a nuestro compañero y amigo mexicano Lázaro Cárdenas, y desde luego al Wilson Center y a todas y todos ustedes por esta oportunidad para intercambiar algunas reflexiones sobre cómo estamos viendo el proceso electoral mexicano 2012 y los retos que enfrentamos como país, y en el caso nuestro como fuerza, partido político de izquierda. Desde luego, para nosotros es una enorme satisfacción el tener esta oportunidad de encontrarnos con este tan prestigiado centro de estudios, de reflexión y de diálogos para el desarrollo de la democracia en el mundo y especialmente en nuestro continente. Para nosotros el año que está corriendo, 2012, es un año de importantes definiciones. El PRD como partido político nacional, como el más importante de la izquierda mexicana, está activamente incidiendo en la vida nacional. Desde nuestro surgimiento como partido político, con Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano a la cabeza, luego de la insurgencia cívico-popular de 1988, en 1989 surge el PRD como una suma de fuerzas de lo que era una parte de la izquierda tradicional partidaria, con distintas vertientes, entre las que participaban en los procesos electorales, las que venían de movimientos radicales, incluso guerrilleros de los años 70, y de movimientos sociales que no habían participado en procesos electorales. Surge el PRD así en 1989, y desde entonces hemos tenido una participación muy activa en estos ya casi 13 años, en medio de retrocesos políticos que se presentaron durante justamente el gobierno que resultó luego de esa crisis política que se dio en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la República, que impulsó una política de mucha modernidad económica, pretendiendo ser el presidente latinoamericano más primermundista del mundo, pero que mantuvo una cerrazón política muy fuerte que incluso provocó centenares de muertos de dirigentes políticos vinculados con el PRD, que mantuvo enormes rezagos sociales y que justamente el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con la América del Norte, NAFTA, fue cuando se dio el surgimiento de la guerrilla indígena en Chiapas, el conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de todo esto, como resultado también de la necesidad de apertura del régimen político, el PRD fue factor principalísimo en la reforma política de 1996. A mí me tocó en ese entonces, como diputado federal, ser parte de los negociadores de esa construcción de acuerdos para la reforma,
que lleva a que por primera vez tuviéramos un organismo electoral independiente, no controlado por el gobierno federal, el IFE, Instituto Federal Electoral, un tribunal electoral también autónomo e independiente, y que luego de más de 70 años se pudieran elegir a los gobiernos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que antes eran designados hasta 1994 por el presidente de la República como un departamento más del gobierno federal, y en 1997, gracias a esa reforma electoral, pudimos ya los habitantes de la Ciudad de México elegir a sus gobernantes, y desde entonces, por cierto, se ha logrado que haya gobiernos del PRD, gobiernos de izquierda, al frente de esta responsabilidad en la capital de la República, que gracias a esa reforma también, y sin un órgano controlado por el gobierno del PRI, en el año 2000 se diera la alternancia política, y justamente allí nos situamos en el momento de la modernidad política de México, porque han sido 2 sexenios de administraciones del PAN, que después de que nosotros estuvimos como fuerza de izquierda trabajando incansablemente por llegar al gobierno de la República, la alternancia se dio con gobiernos del PAN, aunque nosotros seguimos gobernando la Ciudad de México. Y decía que justamente ahí nos situamos porque lo que debió ser un parteaguas en la política mexicana y en el manejo de los asuntos económicos y sociales, no se significó esta alternancia por convertirse en una verdadera transición a la democracia, que hubiera significado una modificación de estructuras del régimen político. La historia misma nos iba señalando que cada vez más la pluralidad política en nuestro país había venido abriéndose paso. Ya el PRI, que gobernaba desde la presidencia de la República, no tenía mayoría como la tuvo durante mucho tiempo en las cámaras de diputados y de senadores. En 1997 por primera vez perdió la mayoría absoluta en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, y luego en el año 2000 la perdió también en el Senado de la República, y esto que debió haberse traducido en una modificación de las reglas del juego para haber hecho posible también la institucionalización de estos cambios, para darle mayor peso al Congreso de la Unión, a las cámaras de diputados y de senadores, para controlar de mejor manera el ejercicio del poder ejecutivo, o que entráramos a una modificación del régimen del sistema judicial, del poder judicial. En México todo siguió esencialmente igual. La política económica por la que la gente votó para cambiar, para que hubiera posibilidades de un crecimiento económico que generara riqueza, que generara empleos, que generara condiciones de oportunidades y de movilidad social en sectores amplios de la población mexicana, pues no se modificó esta política económica, se siguió manteniendo esencialmente la misma política social, y hoy con el gobierno de Felipe Calderón también tenemos problemas que se nos han acrecentado, que tienen que ver con la seguridad pública en nuestro país. Para nosotros este año, por lo tanto, del 2012, es la gran oportunidad para que generemos las condiciones desde la izquierda para que logremos finalmente ganarnos la confianza de la mayoría del electorado. Ciertamente tenemos un escenario electoral en donde
las fuerzas principales, el PRI, el PAN y el PRD, tenemos ya definidas las candidaturas propias, el PRI con Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el PAN con Josefina Vázquez Mota, y nosotros en una coalición de 3 partidos políticos de centro progresista y de izquierda, con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que ya estuvo acá con ustedes por allá por octubre del año pasado, nos recordaba Eric antes de entrar aquí, y nos lleva a un escenario electoral en el que hay desde luego distintas lecturas y distintas predicciones, distintos análisis, a veces parecieran más deseos que análisis reales de algunos, a lo mejor el mío también lo es, en el que algunos piensan que de acuerdo con las encuestas sobre preferencias electorales ya pareciera indiscutible, pareciera algo absolutamente indetenible el regreso del PRI a la presidencia de la República con Peña Nieto. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo, avisorando y también trabajando para que se pueda lograr? Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista, desde finales del año pasado ha tenido una clara tendencia a la baja en las preferencias electorales. Se llegó a situar en alrededor del 50% allá por septiembre, octubre del año pasado, y hoy anda ya, según también todas las encuestas que se están publicando, por debajo de la barrera de los 40 puntos porcentuales. Una de las últimas encuestas hablan de un 38% con una consistente pérdida de preferencias electorales. En el caso de Josefina Vázquez Mota, que después de un proceso de mucho desgaste interno en el PAN tuvo un pequeño crecimiento, hoy las encuestas la colocan en alrededor de los 25-28%, y nosotros como fuerzas de izquierda con López Obrador a la cabeza, que nos situaban el año pasado entre los 15 y 16 puntos porcentuales, luego que salimos con un candidato de unidad, probablemente lo sepan, hubo 2 contendientes, 2 aspirantes nuestros a la candidatura, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno actualmente de la Ciudad de México, y López Obrador. Los medimos en encuestas que acordamos, en encuestas con casas muy prestigiadas, y habíamos hecho el acuerdo de que quien resultara con mayores preferencias electorales de entre ellos 2 fuera el candidato que postularíamos. Resultó ser López Obrador, que había recorrido durante 5 años el país entero dándole vueltas a varios municipios, y hoy es nuestro candidato. Se hablaba mucho, se especuló, o muchos deseaban también que iba a haber una división en la izquierda, que no íbamos a salir con una sola candidatura, cosa que no resultó, y al salir con una candidatura de unidad, los bonos electorales que acreditó la sociedad mexicana se empezaron a manifestar rápidamente en las encuestas. Hoy, según las últimas encuestas que se han publicado, que son casas encuestadoras que nosotros decimos siempre nos castigan o nos rasuran mucho, nos sitúan ya en el 21-22%, de tal suerte que además se registra que López Obrador es el único candidato que se mantiene, aunque sea semana con semana, con pocos puntos, pero consistentemente en una tendencia al alza. Esto a nosotros nos lleva
a plantear o a ver, a visorar que, como lo hemos dicho, es altamente probable que, en primer lugar, la caída del candidato del PRI se mantenga persistentemente, que Andrés Manuel López Obrador siga creciendo, y ahorita me voy a referir a varios elementos que sustentarían esto, ya que por lo tanto la elección del 1 de julio del 2012 sea una elección que se vaya a dar a tercios, en un electorado segmentado en tres partes, en sus preferencias electorales, y que quien obtenga el tercio mayor sea justamente quien gane la presidencia de la República. Andrés Manuel ha estado consistentemente creciendo porque ha estado desplegando también una política de alianzas, de acercamiento con sectores con los que en el año 2006 estuvo muy confrontado, con los que estuvo en un pleito incluso abierto con los empresarios de nuestro país, y que hoy ha tenido no solamente encuentros muy importantes con los representantes de cámaras empresariales, sino regionalmente, teniendo acercamientos con ellos, a tal grado que vamos a postular a candidatos de sectores empresariales de estados como Coahuila, que en otras ocasiones han estado con el PRI o con el PAN, o estados como Yucatán, en donde también un núcleo muy fuerte de ellos, que son los que mueven la economía del estado de Yucatán, habían apoyado tradicionalmente al PAN y en algunas ocasiones al PRI. Hoy han decidido hacer una alianza con nosotros, con Andrés Manuel y con el PRD, e incluso hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Monterrey, Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, se va a firmar y se va a anunciar un acuerdo con grupos empresariales de ese estado que van a postular también a candidatos, miembros de ellos, para caminar junto con nosotros. En otras partes tenemos desprendimientos significativos de sectores del PRI que están viendo con simpatía nuestro trabajo y las posibilidades de desarrollo. De tal suerte que, como yo lo he dicho con pleno convencimiento, ninguna elección en los últimos 6 años en nuestro país, en México, ninguna elección se ha decidido en sus resultados o está predeterminada en sus resultados antes del arranque mismo de las campañas. En el 2006 lo vimos, López Obrador traía una ventaja de entre 12 a 14 puntos porcentuales, más o menos por estas fechas, febrero, marzo del 2006. El que le seguía en las preferencias electorales era el PRI, el candidato del PRI, y en tercer lugar, bastante lejos, estaba Felipe Calderón por el PAN. Y ya conocemos los resultados en las cifras oficiales de apenas una diferencia de 0.56% de Calderón sobre López Obrador. Y apenas hace un año, poquito más de un año, en el estado de Guerrero, arrancamos una campaña electoral por la gubernatura del estado, el PRD con 12 puntos abajo del PRI, y terminamos con 14 puntos arriba en los números oficiales.
Michoacán es el último ejemplo, apenas en noviembre del año pasado, en donde nosotros, siendo gobierno, terminamos en tercer lugar, pero en una elección a tercios, y el PRI, que tuvo el tercio mayor, seguido del PAN con 4 puntos de diferencia y 5 o 6 puntos sobre nosotros, pues logra recuperar Michoacán. Ante esta situación, por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que la circunstancia mexicana nos lleva a plantearnos como una necesidad lo que el propio López Obrador ha dicho. Él ha planteado que son tan grandes y tan graves los problemas que vive la economía mexicana, que hoy lo que se requiere es un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno para la reconciliación nacional, en donde requerimos, por lo tanto, que siendo nosotros, por lo que estamos trabajando, para ser la fuerza que obtenga ese tercio mayor de la votación, y siendo López Obrador un dirigente que en su paso, especialmente por la Ciudad de México cuando fue gobernante, demostró que tenía la capacidad para realizar cambios importantes, para darle confianza al empresariado, para generar políticas sociales de alto impacto que atemperen la desigualdad social y para generar también estrategias de combate a la delincuencia y de seguridad pública con un enfoque diferente de la izquierda. Estamos nosotros obligados, también estamos convencidos de que estamos obligados a, ganando, a hacer un llamado a la reconciliación y a sumar fuerzas significativas de la sociedad, del empresariado, de la academia, de las clases medias, de la intelectualidad, de todos aquellos que están comprometidos con un nuevo desarrollo de la vida del país, y que por lo tanto estemos en condiciones de generar lo que significarían las bases para un relanzamiento del crecimiento económico de nuestro país. Tenemos más de 20 años con un crecimiento económico similar al de la población, es decir, que no genera nuevas oportunidades, es más, con zonas, con regiones de nuestro país completamente deprimidas, especialmente en el campo mexicano, y que son las generadoras de estas causas de los flujos migratorios que vienen e impactan especialmente a los Estados Unidos, que al generar condiciones para el crecimiento económico, podamos también, por lo tanto, generar los empleos que requieren las nuevas generaciones que ingresan al mercado de trabajo, que por lo tanto también todo ello genere riqueza que permita que mediante políticas públicas a través de la Hacienda Nacional, a través del fisco, y que lleve también a que paguen como deben pagar los que deben pagar. Hoy tenemos alrededor de 420 grandes grupos corporativos que pagan como pequeños contribuyentes a la Hacienda Nacional, y que si pagaran conforme a lo establecido por las leyes de nuestro país, estarían aportando algo así como 500,000 millones de pesos, suficientes para generar, para modernizar la infraestructura, para invertir en educación, para la modernización de todos los puertos marítimos y aéreos de nuestro país. Y con ello nosotros decimos que estaríamos generando las condiciones para que tengamos una economía en crecimiento, con oferta de empleos suficientes, con políticas sociales que atemperen la desigualdad social, que detengan, por lo tanto, también una parte importante de los flujos migratorios a los Estados Unidos, y que constituyamos como gobierno de izquierda, yo diría, la frontera más segura que hacia el sur debería tener Estados Unidos, es decir, en su relación
con México, porque queremos al mismo tiempo, y con eso termino esta parte de mi intervención, queremos tener una relación de verdadera colaboración, de beneficio mutuo con Estados Unidos, en donde nos beneficiemos mutuamente de las potencialidades que cada país tiene. No se trata en modo alguno de generar allá políticas que incentiven en el terreno social el proteccionismo a ultranza, sino que entremos en un esquema en el que nosotros allá generemos las condiciones para la inversión de sectores empresariales, de la iniciativa privada de los Estados Unidos, que puedan permitir el desarrollo económico en regiones deprimidas de nuestro país, y que ello mismo también constituya al mismo tiempo la posibilidad de un combate más exitoso a los problemas de seguridad que tenemos allá en México y que tenemos también en lo que se refiere a la frontera entre ambos países. No me atrevo más que a decir eso, de que la frontera más segura de México con Estados Unidos, o mejor dicho, de Estados Unidos con México, sería teniendo un gobierno de izquierda, de esta izquierda moderna, de esta izquierda que cree en las transiciones democráticas por la vía pacífica, por la vía electoral, que genere movilidad social, y que a la manera en que gobiernos de izquierda, por cierto, ya por tercer año consecutivo en el Brasil, lo han estado haciendo, de que han logrado convertir incluso al Brasil en una de las grandes potencias económicas con gobierno de izquierda, y que han atemperado los problemas sociales. Esto es lo que nosotros estamos convencidos de que requerimos en México, y hemos demostrado que, como lo hemos hecho especialmente con el ejemplo paradigmático más importante que es la Ciudad de México, tenemos capacidad para gobernar con esta nueva visión y transportar todo esto al conjunto del país. Pues esto es lo que yo expondría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esas palabras. Le voy a pasar la palabra a nuestro colega y co-anfitrión, Michael Shifter, del presidente del Inter-American Dialogue, a ver si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, y luego si Lázaro también quiere participar aquí, antes de abrir a todos ustedes, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Eric. Para el diálogo interamericano es un enorme placer y gusto de organizar este evento con el Wilson Center y estar aquí con mi amigo Lázaro y con Jesús. Y gracias por su presentación, muy interesante. Justo que yo ayer hubo 2 artículos sobre México, uno en el New York Times y otro en el Washington Post. Uno en el New York Times hablaba de secuestro en México, y el Washington Post hablaba de la clase media que está creciendo, que está expandiendo, y una persona que, leyendo ambos artículos sobre México el mismo día en 2 periódicos importantes, puede sacar una conclusión que la situación es bien contradictoria y bien compleja. Y obviamente son ambos elementos que coexisten en cierta forma en México hoy día. Y justamente escuchándole, yo estaba pensando en el término de izquierda que usted usa y que ha sido muy para captar un poco el papel del PRD y qué significa en el contexto de México. Y yo quería, tal vez sería interesante escuchar un poco más de combatir los temas de combatir inseguridad y también crecer la economía
expandir oportunidades sociales, empleo. Creo que eso es una agenda que es bastante ampliamente reconocido, no solamente en México, pero en toda América Latina. Mi pregunta es si la elección realmente es para ver quién es más capaz de lograr esa conciliación que usted habló, de implementar políticas más eficaces. Pero básicamente en las líneas generales hay un consenso, que el país hay cosas muy positivas que está pasando, la clase media está expandiendo, y que el tema de inseguridad es un reto enorme para el país. Y la pregunta es, ¿cuál de los tres candidatos está en mejores condiciones para tener un gobierno más exitoso, para avanzar más? O si realmente hay puntos fuertes ideológicos que separan uno de los partidos a otros, o no. Yo creo que esto no me queda claro. Hasta en la elección en Brasil y en otros países que usted mencionó, el gobierno de Dilma Rousseff, pero es cierto, el gobierno de izquierda, pero en la campaña no hubo grandes diferencias ideológicas, hubo un deseo para continuar en el camino que hizo el presidente Lula, que ha sido muy exitoso para seguir esa línea, pero no es que está planteando otras diferencias. Yo quería saber en México si su opinión es el caso, que básicamente todos quieren lo que salió en el Washington Post ayer, crecimiento económico, mayores oportunidades sociales. El PAN quiere eso, el PRI quiere eso, el PRD quiere eso, y reconociendo que hay que realmente hacer el mejor trabajo en el tema de inseguridad, el Estado de Derecho, otros temas y todos coinciden, y la pregunta es quién tiene más capacidad para enfrentar este reto, o que todavía persisten estas diferencias ideológicas muy marcadas. Esto sería. Y también en la clase media, quería, si usted reconoce un logro del gobierno de PAN, de 12 años del gobierno de PAN en México. O sea, ¿cuál ha sido un logro? ¿Había un avance? ¿Había un cambio con lo cual está de acuerdo, que le parece positivo para el país que ha hecho los dos gobiernos de PAN, tanto de Fox como de Calderón? Yo lo dejaría ahí. Gracias. ¿Le entro o Lázaro quiere comentar algo? No te voy a preguntar nada. Comentar. Ayúdame un poquito. No, únicamente agradecer la presencia de Jesús Zambrano en el Woodrow Wilson Center en esta serie. Como decía Michael, México es un país muy diverso en lo geográfico, en lo político, a causa de sus disparidades económicas, y por lo tanto México es un país al que tenemos que entenderlo, viéndolo desde distintas perspectivas, escuchando distintas visiones, tratando de abordar la problemática del país desde muy distintos ángulos, y ese es precisamente el objetivo que tenemos aquí en el Wilson Center con estas series, escuchar a México desde su diversidad, no solo desde un punto de vista, no solo el punto de vista del gobierno, aunque también queremos escuchar el punto de vista del gobierno, no solo desde la óptica de los políticos, sino desde un espectro más amplio, y en este sentido es que agradecemos mucho la presencia de Jesús, que nos presente su visión del país, las posibilidades que la izquierda tiene frente al proceso electoral, la perspectiva que desde la izquierda se tiene de la relación México-Estados Unidos. Pues simplemente agradecerle su presencia y agradecerles la presencia a todos ustedes. Gracias, Lázaro. Pues, a ver, miren, me pregunta, me plantea, me cuestiona Michael, si la elección será para ver quién es más capaz, quién puede tener las mayores posibilidades,
o capacidades personales para sacar adelante los grandes retos que tenemos, para enfrentarlos exitosamente. Yo digo, obras son amores, no buenas razones, reza el refrán nuestro. Los hechos hablan más que las palabras. Desde luego que no se puede desacreditar lo que ha hecho el PAN en 2 gobiernos consecutivos, primero con Fox y ahora con Felipe Calderón. El país ha mantenido una estabilidad, una tranquilidad social esencial. No se ha hecho uso de la represión como lo llegó a hacer el PRI en su momento para resolver demandas sociales. Hay este crecimiento muy pequeño, diría yo, de movilidad social en las clases medias de nuestro país. Lo que pretendió ser el principal logro de Calderón, que es el combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, vinculada con el narcotráfico, pues lamentablemente, lo digo con absoluta sinceridad y franqueza, lamentablemente no ha resultado. Hoy para la sociedad mexicana, según todas las encuestas, uno de los principales problemas que más le preocupan es el de la seguridad pública, en sus vidas, en sus personas. Y regiones enteras del país siguen controladas por la delincuencia organizada, que ya no son solo del narcotráfico, sino trata de personas, cobro de derechos, lo que le llaman derecho de piso para trabajar. Tenemos una situación así preocupante, lamentable. Ciertamente hay que reconocer que no se trata de decir que no hay que combatir a la delincuencia organizada. El problema es cómo, con qué estrategia. Desde nuestro punto de vista ha faltado más inteligencia policíaca militar. Si la droga, los cargamentos de droga que entran a nuestro país por puertos marítimos o aéreos no pueden ser detectados por la inteligencia militar de la Marina Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la Secretaría de Gobernación. Tenemos una buena cantidad de órganos de inteligencia policíaca y militar que uno se pregunta, ¿y entonces qué hacen? O inteligencia financiera para evitar el lavado de dinero. No se ha identificado más que a cuentagotas la aplicación de este instrumento en donde Hacienda, incluso aquí en coordinación también con la parte respectiva de los Estados Unidos, podría hacer, si quisieran, mucho más para cortar los resortes financieros del crimen organizado para lavar dinero. La depuración de cuerpos policíacos que ha ido avanzando a cuentagotas para profesionalizarlos aún más. Estas cuestiones, sin una inteligencia real a fondo, lo único que provoca es, como decimos en México, es una estrategia de ir a pegarle de palos al avispero, al lugar de las abejas, y que se expandan por todo el territorio nacional en lugar de ir realmente sobre cabecillas. Se dirá, pues es muy fácil criticar y no hacer, y no proponer cosas en concreto. Pues hemos propuesto también leyes que todavía están pendientes de concretarse para evitar el lavado de dinero, por ejemplo, o para que tengamos una policía con mandos únicos estatales
y que haya una verdadera coordinación a nivel nacional. Pero cuando yo digo que los hechos hablan más que las palabras, pues yo decía muy rápidamente en mi exposición que ahí está el ejemplo de la Ciudad de México. Nosotros durante ya casi 15 años, desde que el ingeniero Cárdenas gana por primera vez la Ciudad de México en 1997, hemos implementado políticas que han permitido crecimiento económico, que ha permitido la confianza en el empresariado. Por cada peso que se invirtió para la recuperación del centro histórico luego del terremoto de 1985, que no se había hecho nada para recuperarlo, por cada peso que se invirtió para la recuperación del centro histórico y del corredor Reforma que va desde Chapultepec hasta el centro histórico, para quienes conocen la Ciudad de México, por cada peso que invirtió el gobierno de la ciudad con López Obrador, había 20 pesos de inversión privada para todo este propósito y que generó un movimiento económico significativo. Pero además llevó a que tuviéramos programas sociales que han evitado que se nos deteriore el tejido familiar. Hoy tenemos un programa de alrededor de 300,000 becas para estudiantes de nivel medio superior para evitar que haya deserción escolar porque no tengan para pagar el transporte en el que deban moverse o para comprar, aunque sea lo elemental para alimentarse. Con un programa que ha redinamizado también a los adultos mayores, para madres solteras, etcétera, para evitar que se nos descomponga el tejido social y que ha sido una barrera muy importante para evitar que el crimen organizado, que la drogadicción entren, como han entrado en otras regiones del país, a generar problemas de violencia en la Ciudad de México. Hoy por hoy la Ciudad de México es una de las regiones, si no es que la región más segura del país. Es además la ciudad que cuenta con un esquema de profesionalización de las policías, de manejo de la inteligencia policíaca, que ha permitido que crímenes o delitos de alto impacto en los últimos meses, la muerte de unas periodistas el año pasado, una muerte que causó mucho revuelo, secuestro y robo y muerte de un turista europeo que hizo cambios de moneda en el aeropuerto y que luego, saliendo de allá unos cuantos metros, lo asaltaron y lo asesinaron, o recientemente de 2 personas que aparecieron en una zona residencial en Santa Fe, en la salida de México hacia la ciudad de Toluca, que aparecieron quemadas en un automóvil. No pasan días o cuando mucho 2 o 3 semanas sin que sean resueltas gracias a la inteligencia policíaca bien manejada, ya que estamos erradicando la corrupción de los cuerpos policíacos y estamos avanzando en los mecanismos de modernización del manejo general de la videovigilancia en regiones importantes de la Ciudad de México. Por cierto, este tipo de cosas las estamos metiendo también en Acapulco, en el centro turístico, de los centros turísticos más importantes del país, desde el gobierno del estado de Guerrero que tiene el PRD. Y vamos a meter todo este esquema de modernización allí en donde estamos nosotros gobernando. Entonces, ciertamente, como lo decía Michael, se trata de ver quién es más capaz, pero las capacidades se acreditan con los hechos. Y los hechos nos hablan justamente de que nosotros estamos demostrando que sí sabemos gobernar bien, sin sobresaltos, generando confianza para la inversión, para el crecimiento económico, para estabilidad social, para todo lo que significan las bases también de una buena política de seguridad pública. Y por lo tanto, entonces, ya la gente tendrá que escoger entre este regreso al PRI, al que los empresarios, por cierto, le tienen un enorme terror,
porque conocieron al PRI gobernando la República durante décadas, con ese autoritarismo que llegó a caracterizarlos, con ese control de grupos oligárquicos, con la ausencia de competencia económica, y que va acompañada o va de la mano de la eliminación de la pluralidad política. Ven la pluralidad política en las cámaras como un daño, como un mal al país, cuando que lo que se requiere justamente es aprovechar la pluralidad política para lograr acuerdos políticos que permitan que con una buena conducción, con una visión de Estado, elaboremos políticas de Estado y entonces estemos en condiciones de trascender incluso la coyuntura sexenal. En México tenemos el grave problema, seguimos teniéndolo, de que cada 6 años se cambian los planes de gobierno, se cambian las políticas sociales o se quieren imponer cosas nuevas. Hay que hacer políticas de Estado transseccionales en materia de política energética, en materia de política de desarrollo agropecuario, en materia de política industrial. Los propios empresarios de las cámaras empresariales se quejan de que el gobierno de la República no los consulta para elaborar los planes de desarrollo. Y nosotros lo que hemos demostrado, ahí en donde tenemos esta calidad de gobierno, lo hizo Lázaro, por cierto, cuando fue gobernador de Michoacán, de un diálogo permanente y constructivo con los sectores empresariales para junto con ellos armar los planes de desarrollo. Esto es lo que se requiere. Hoy la modernidad política requiere de capacidad de diálogo constructivo para hacer acuerdos. Gracias. Me permito un pequeño paréntesis. El artículo ayer en el Washington Post fue en gran parte basada en un libro, un pequeño folletito escrito por Luis de la Calle y Luis Rubio. Y Rodrigo, si puedes, esa es la versión en inglés que hemos traducido y publicado acá. Hay varias copias allá al frente, es muy interesante. Es una nueva visión de México, particularmente importante en este país, donde la gente piensa en México como migrantes ilegales, pobres o la superélite de Slim, ¿no? Entonces, esta da una visión un poco más de la clase media, muy importante. Así que, bueno, abrimos el espacio para algunas preguntas. Allá atrás hay una pregunta, le paso acá también. Ok, vamos con una rondita de 3, ¿no? Sí, gracias. José López Zamorano, de Notimex. Bajo el escenario que describe de una elección a tercios, quiero preguntarle si en los últimos 6 años usted cree que el IFE ha recuperado la credibilidad para que en caso que sea un resultado muy apretado se reconozca el triunfo por parte del PRD o estemos nuevamente ante un escenario de barruntos de ingobernabilidad. Y la segunda, cuando menciona las regiones del país que no tienen gobierno, ¿qué responsabilidad le atribuye a los gobiernos estatales? El colega acá de F, ¿no? No. AFP. AP. AP. Ok, por favor. Sí, si quieres. Pásale ahí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle cuál va a ser la estrategia del PRD para conquistar el voto de los conservadores, los independientes. Entiendo que mucha gente que votó en el 2006 por López Obrador se arrepintió cuando vio el plantón en Reforma y el discurso ese del presidente ilegítimo. Si pudiera, por favor, explicarnos un poco de la estrategia para conquistar el voto de centro. Gracias. Bueno. ¿Y otra pregunta acá? Muy parecido, de hecho, lo mismo, ¿no? O sea, si ahora López Obrador está negociando con los empresarios y todo, o sea, y si las transiciones a la democracia requieren la construcción del imperio de la ley, ¿cómo podemos creer que ahora sí López Obrador va a respetar el imperio de la ley si no lo respetó antes? Y lo más importante para México es ahora fortalecer a las instituciones. Y pues contrasta con el caso, por ejemplo, de Al Gore en Estados Unidos, que a pesar de que no ganó la elección, sin embargo aceptó el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a construir el PRD, si ganase, instituciones que van a ser respetadas? Porque eso es lo más importante quizás ahorita para México. Y la otra pregunta, más claridad en tema de la lucha de las drogas, porque aquí yo he visto que en Washington hay mucha preocupación, por ejemplo, de cuál es qué diferencia hay entre los candidatos en cuanto a cómo van a combatir el narcotráfico. Hay
hay la idea aquí de que si México no sigue haciendo la guerra, entonces va a ser muy difícil colaborar en otros temas. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos? Gracias. Okay. Gracias. Ahorita hacemos otra ronda. Bueno, miren, luego de la crisis político-institucional, porque así lo fue, del 2006, el IFE se ha renovado en su Consejo General en su totalidad. Por cierto, tardó más de un año en completarse con sus 9 integrantes por una disputa que no le correspondió al IFE, sino a la Cámara de Diputados. Y la razón fue muy sencilla, porque el PRI en la Cámara de Diputados quería que 2 de los 3 consejeros fueran designados, propuestos por ellos, con clara identidad partidista, pensando en una correlación de fuerzas que les permitiera manejar el órgano electoral, como lo llegaron a hacer cuando el gobierno de la República presidía el IFE. Afortunadamente ese asunto se logró destrabar y logró que entraran 3 prestigiados personajes que le han dado una nueva composición al IFE. Estoy convencido de que la ley electoral actual, con las reformas que se hicieron en 2007 y 2008, no fueron lo suficientemente productivas para la democracia, y que, por ejemplo, con este asunto de las llamadas vedas electorales, con estas intercampañas que se están dando, en realidad incluso con campañas reales anticipadas a los tiempos legales, hablan de la necesidad de modificar la ley. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que el IFE sigue teniendo, justamente por esos antecedentes del 2006 y estos problemas que se han generado, sigue teniendo una carga de falta de suficiente credibilidad y de confianza de la sociedad mexicana. Yo he criticado, por ejemplo, que el comité técnico que va a estar a cargo del programa de resultados electorales preliminares y del llamado conteo rápido, para que con un muestreo grande, importante, de casillas sobre datos oficiales, se pueda saber la tendencia de la votación, se sigue teniendo en ese comité técnico a una parte importante de los que estuvieron en el 2006. Yo he planteado la necesidad de que haya una renovación plena de sus componentes, y desde luego que si la elección es a tercios, y en tercios que pueden estar muy reñidos entre 2, no va a ser suficiente con que se den a conocer en el conteo rápido a las 11 de la noche quién pudo haber ganado la elección. Aunque ojalá y Leonardo Valdés, presidente del IFE, cumpla la palabra de que sean cuales sean los resultados, así sea de una centésima de diferencia de uno sobre otro, se den a conocer esa misma noche. Fue el problema, o uno de los problemas, del 2006, que porque estaba muy cerrada la elección, el entonces presidente del IFE, en acuerdo con Calderón, peor aún, decidieron que no se iban a dar resultados o tendencias sobre resultados electorales. Nosotros hemos dicho, y aquí lo quiero dejar claro, hemos dicho que vamos a estar muy atentos al desarrollo de los trabajos del IFE, a todo lo que va a ser el proceso de organización electoral, de las casillas, de la impresión de las boletas, de todo esto, para que vayamos despejando cualquier duda de los resultados electorales. López Obrador ha dicho, yo voy a aceptar los resultados electorales, por supuesto, en atención a que se observe todo lo que establece la ley. Nosotros tenemos confianza en que el IFE, justamente por esta carga histórica
reciente que tiene de falta de confianza de la sociedad tenga un desempeño más transparente, un desempeño más claramente apegado a la ley. Por otra parte, por supuesto que hay responsabilidades en los gobiernos estatales. Hay responsabilidad en el combate al crimen organizado, principalmente en el gobierno federal, porque así lo establece la ley. Pero los gobiernos estatales también tienen problemas con el manejo de sus propias policías, también tienen problemas por el hecho de que no han sido capaces de combatir la corrupción. Lo vimos con la tragedia del Royal, el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, que lo que se destapó allí fue una cloaca de corrupción que permitía justamente que el crimen organizado tuviera asideros, tuviera terreno por el cual pudiera transitar y provocar lo que allí se dio, de tal suerte que por ello yo subrayo la necesidad de que quede claramente establecido en los ordenamientos legales la responsabilidad del gobierno federal, las responsabilidades de los gobiernos locales, la necesidad de mandos únicos estatales de los cuerpos policíacos, los esquemas claros de coordinación que debe haber entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y cuál es nuestra responsabilidad en México para evitar que justamente haya este trasiego de droga o de tráfico interno y de cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos, y también para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Son esquemas de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida, en donde no toda la culpa, como luego se quiere hacer ver, sea del otro lado, ¿no? Si hay problemas de tráfico de armas, sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad, tiene una parte, pero hay otros factores de los que nosotros debemos hacernos responsables en nuestro país, y ese es desde nuestro punto de vista lo que debe estar presente, y debe cada quien pagar por su propia responsabilidad. Nosotros, por otro lado, en relación con lo que nos planteaba el compañero de AP, estamos haciendo este acercamiento, como lo decía, con sectores empresariales importantes, haciéndoles ver que hoy por hoy no puede pensarse el desarrollo económico de nuestro país, la generación de empleos, la inversión en educación, si no es con el concurso de la iniciativa privada, y que ciertamente acciones como las que se mencionaron ahorita de la toma de Reforma, que generaron desconfianza en sectores importantes de la sociedad en aquel entonces. Por cierto, un plantón, una toma de toda esa parte de la ciudad que se realizó de manera pacífica, que fue una suerte de válvula de escape a la enorme inconformidad social. Había sectores que planteaban que había que irse a otro tipo de acciones para enfrentar lo que se consideró que era un fraude electoral, que era, al final de cuentas, también hay que decirlo, una violación clara de la institucionalidad, el no haber hecho tan transparente como se requería el manejo de los resultados electorales. No queremos que eso se repita, lo ha dicho López Obrador. No queremos una confrontación con los empresarios de nuestro país. Hoy, afortunadamente, la propia ley electoral establece que ningún particular puede comprar tiempos en radio y televisión para hacer campañas contra o a favor de ningún partido político. Son de las cosas positivas de las reformas del 2007 y del 2008. Hoy está establecido, por cierto, que cuando hay menos de un punto porcentual de diferencia en los resultados electorales, si algún partido o candidato lo solicita, por ley deberán abrirse
todos los paquetes y contarse voto por voto y casilla por casilla los correspondientes a esa elección. De tal suerte también que, por lo que planteaba nuestro compañero de Notimex, José, hay establecido en la ley también el mecanismo para que, si es muy cerrada la elección, si hay dudas sobre sus resultados, se pueda hacer el conteo total por el órgano superior del Instituto Federal Electoral. Y yo creo que hoy, como lo ha dicho Andrés Manuel, los subrayamos nosotros, estamos convencidos de que toda reforma que deba hacerse en el país debe hacerse por medio de los instrumentos, a través de los instrumentos que nos dan las propias instituciones. Por supuesto que estamos por el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país, convencidos de que deben reformarse muchas de ellas, sí, las de Procuración de Justicia, las del Poder Judicial, las del propio Poder Legislativo, pero por las vías institucionales, para fortalecer las instituciones. El gran reto que tenemos, pues, es justamente que nos crean, que somos sinceros con lo que estamos haciendo, y este es también parte del papel, no solamente de Andrés Manuel López Obrador en el momento actual, sino del PRD y de los candidatos que estamos proponiendo. Si postulamos candidatos en un número importante del sector empresarial o de clases medias o de liderazgos sociales comprometidos con este desarrollo institucional del país, yo creo que van a ser candados importantes que nos pueden permitir dejar claro que nuestro discurso hoy, más que de violación de la ley o de debilitamiento de las instituciones, es al revés. Lo que somos los más interesados en que se cumpla la ley y en que se fortalezcan las instituciones. Si lo logramos, vamos a tener un México más sólido y con condiciones, por cierto, para combatir de mejor manera el narcotráfico. Yo lo decía muy rápidamente ahorita. Si tenemos crecimiento económico que genera empleo, si invertimos en educación, si generamos movilidad social, vamos a tener bases suficientes para evitar que los jóvenes de hoy se vayan y se alquilen por unos cuantos miles de pesos, 4 o 5 mil pesos, como sicarios con el crimen organizado. Si tenemos esas posibilidades, vamos a fortalecer los tejidos sociales y familiares, comunitarios, y vamos a establecer condiciones para que la propia familia como tal se fortalezca, cuide de sus hijos, los padres de sus hijos o los hijos entre sí, los hermanos, y vamos a, como lo decía el propio López Obrador apenas el viernes, el discurso de la familia no puede ser ni debe ser propiedad de la derecha. Hoy debe ser también propiedad en su manejo de la izquierda, en las nuevas circunstancias. Y junto con eso, todos los esquemas que se requieren de inteligencia policíaca militar, de inteligencia financiera, de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos en todo lo que se requiera para intercambiar inteligencia que permita combates certeros, efectivos a las cabezas del crimen organizado. Nos parece a nosotros que en este esquema debemos manejarnos, debemos desplegarnos para un combate efectivo al narcotráfico. Ok, le quiero dar la palabra al doctor Roberto Briceño León, que es profesor de la Universidad Central de Venezuela, pero también actualmente es un fellow aquí, un investigador en residencia en el Woodrow Wilson Center, doctor Briceño, y luego le paso a los dos caballeros atrás, y Dolia también, para terminar con broche de oro, ¿verdad, Dolia? Ok. Don Roberto. Gracias. Gracias, presidente Zambrano, por su presentación. Usted me ha mencionado reiteradamente que es un partido de izquierda. Se refiere al enfoque de seguridad como un enfoque diferenciado de izquierda. Mi pregunta es, ¿qué significa ser de izquierda en México en el año 2012? Algunas de lo que usted propone y de lo que nos habla de seguridad, ¿pudieran suscribirlo igualmente un partido de derecha?
o un partido de centro. ¿Qué de diferente tiene ser de izquierda hoy en día en México? ¿Hay algún contenido realmente diferenciador, ideológico, o se trata de mercadeo político? En América Latina, Evo Morales dice que es de izquierda, Ortega dice que es de izquierda, Hugo Chávez dice que es de izquierda. ¿Significa algo similar? ¿Hay distinto? O sea, ¿qué es para ustedes en esta perspectiva y en el contexto de la sociedad mexicana actual ser de izquierda? Muchas gracias. Jesús Esquivel, Pepe Díaz Briceño y Dolia. Pero breve, por favor, porque se nos acota. No, sí, Jesús Esquivel, de la revista Proceso. Usted dijo hace un rato que había regiones enteras en nuestro país en manos del narcotráfico y que una de las mejores soluciones para garantizar una buena estabilidad en la frontera norte sería que se fueran gobernadas por un partido de izquierda. Regiones enteras, bueno, Michoacán ya estuvo gobernada por ustedes y fue cuando resurgió la familia michoacana en el estado. Y Zacatecas, pues también está la situación. Y usted le achaca responsabilidades a los gobernadores, aunque le toque un poquito a Lázaro. ¿Qué nos explica usted de esto? ¿Por qué el PRD no acepta ese tipo de cosas? Mi pregunta es, usted reconoció que en las encuestas el candidato del PRI está a la cabeza, Peña Nieto. ¿Cómo explica usted el fenómeno Peña Nieto? ¿Es solo una nostalgia por el pasado priista? ¿Es un fenómeno de mercadotecnia? ¿O realmente es un candidato único y súper preparado que está impresionando a la gente? José es el corresponsal de Washington de la Reforma. Sí, Dolia Esteves. Dos muy breves preguntas. ¿Cómo explica la candidatura de Manuel Bartlett en el PRD? Ya lo reivindicaron de la caída del sistema en 1988, que le dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Y si ya lo reivindicaron, ¿en qué basan esa reivindicación? Y mi segunda pregunta tiene que ver más con Estados Unidos. El vicepresidente Biden estuvo en México recientemente y dijo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con quien gane. ¿Le creen ustedes a Estados Unidos que está dispuesto a trabajar con quien gane, o sienten que hay ciertas tendencias como las hubo en 2006 en contra de Andrés Manuel? Desde luego, en aquella época estaba gobernada por un republicano. Bueno, y tiene 3 minutos. No, hay 10 minutos. Bien, trataré de hacerlo en menos. A ver. Miren, ¿qué es ser de izquierda? Otra vez regreso al terreno de que los hechos hablen. Nosotros hablamos de que es posible combinar la generación de confianza para la inversión y generación de empleos con políticas sociales que incidan en fortalecer el tejido social y familiar, y al mismo tiempo con políticas eficaces del combate a la inseguridad, del combate a la delincuencia. Nos parece que estos 3 elementos son absolutamente compatibles, necesarios y complementarios a la vez. Sin ninguno de ellos no se puede hacer gran cosa para el relanzamiento de la economía. Todo ello nos va a generar elementos para atender lo que tiene que ver con inversión en educación, en ciencia y en tecnología. Cuando hablamos del combate a la corrupción, tú dices, bueno, pues es el discurso de la derecha también. Pues sí, pero no lo hacen. O el discurso de Peña Nieto, del PRI, sí, pero no lo han hecho. ¿En dónde quedaron todos los señalamientos que se hicieron de los vínculos del exgobernador del Estado de México, señalado como un personaje que se enriqueció ilícitamente a la sombra del poder? Pues simplemente lo cobijaron, lo cobijó Peña Nieto como su sucesor. Y entonces decía López Obrador el viernes, hoy ser de izquierda es
estar verdaderamente dispuesto a combatir la corrupción y a hacer valer el imperio de la ley. Pero además es establecer diálogos constructivos para generar confianza en la inversión y de manera muy especial comprometidos y dispuestos a echar a andar programas sociales que atemperen la desigualdad social. Seguimos, aún con el crecimiento económico modesto de clases medias en los últimos meses, seguimos siendo un país de enormes desigualdades sociales, de los más desiguales, por cierto, en América Latina, entre de la hiperélite, como lo dijo Eric Slim, hasta el 40% de población pobre y extremadamente pobre. Entonces, programas sociales que a la manera en que lo hicieron, en que lo hizo Lula y que lo ha seguido haciendo Dilma Rousseff en Brasil, generaron este esquema de Bolsa Familia que no era solamente asistencialista, sino de generación de condiciones para que hubiera impulso a la micro y pequeña empresa y que hubiera, por lo tanto, condiciones para la movilidad social. Es decir, ya ser de izquierda no es hoy plantearse cambiar radicalmente las condiciones económicas y sociales del país, como se llegó a plantear en los 70s. Yo vengo de esa parte de la izquierda, por cierto, que se pensaba que había que hacerlo de manera violenta. Hoy, ser de izquierda es comprometerse con la legalidad, con la institucionalidad, con el cambio por las vías institucionales, con el respeto a la ley y con el cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo también, insisto, con programas que hagan que desde el gobierno paguen, como yo lo decía, los grandes empresarios que en México pagan como pequeños propietarios, como pequeños contribuyentes. Ese es un asunto de equidad social, por cierto, porque a través del cobro de impuestos podemos tener mucho más recursos, no solamente para la infraestructura, sino para la educación, para la salud, para la generación de vivienda, para generar un conjunto de políticas públicas que ayuden a la movilidad social. Yo creo que esto es hoy ser de izquierda, no es tomar las armas, empuñar las armas o decir que hay que desestabilizar a la sociedad para que haya una revolución. No, esto ni condiciones hay para eso, sería un suicidio para quien lo pretendiera hacer. Entonces, y por ello mismo el asunto de seguridad pública, cuando digo que va de la mano del desarrollo económico y la generación de oportunidades y de empleo, y al mismo tiempo también de políticas sociales, no se podría hacer un combate efectivo a la delincuencia si no va de la mano con todo esto, si no generamos oportunidades para las nuevas generaciones. Estas se nos van a ir como agua entre las manos, y es lo que lamentablemente en muchas partes del país está sucediendo. Por eso yo digo, nos parecemos mucho más en nuestro planteamiento, en el planteamiento que hacemos como izquierda, a lo que impulsa el Brasil, a lo que en una serie de medidas impulsa la Argentina o el Uruguay, por mencionar esta franja de países gobernados por fuerzas de izquierda, que también han entendido que hoy las cosas se deben hacer de manera diferente. Por cierto, Dilma y el gobernante, el presidente del Uruguay, vienen de movimientos radicales de izquierda ya de los años 70 y 80, especialmente de los 70, y hoy han entendido que no se puede gobernar más que de esta manera, y están fortaleciendo las instituciones de sus países. A ver, miren, el asunto de regiones controladas por el narcotráfico, y se plantea el asunto michoacano y zacatecano. Yo quiero aquí dejar muy claro que durante el gobierno de Lázaro fue justamente un sexenio en el que tuvimos una política
social y de desarrollo de algunas regiones de manera significativa en el terreno económico, que vinieron a atemperar muchos problemas de desigualdad y de violencia en regiones enteras del estado de Michoacán. Yo no sé si él les haya platicado en alguna ocasión de estas cosas, pero y que había además una coordinación con el gobierno federal para que las policías pudieran tener un manejo más eficiente. No desconozco que le asesinaron a tu jefe de seguridad pública, ¿no? Al director de seguridad pública, pero fue justamente, y lo llegamos a platicar, no daré por supuesto los detalles, fue justamente por el hecho de que empezó a meterse a ciertas áreas ante denuncias que se habían presentado y que dieron este tipo de avisos, ante lo cual se acrecentó más la relación de colaboración con el gobierno federal. En aquel entonces todavía estabas con Fox, ¿no? Trabajando, él como presidente de la República. Después lo que se vino durante el gobierno de Leonel Godoy fue justamente una falta de colaboración institucional entre las policías y de los gobiernos. Después del llamado granadazo, aquel del primer 15 de noviembre que le tocó a Leonel Godoy presidir en el Grito en Morelia, y que fue una verdadera tragedia, Calderón quiso tomar directamente en sus manos el asunto, tomando incluso los palacios, tanto el del gobierno, las procuradurías del Estado, llegando como si no hubiera esquemas de colaboración, y empezó a haber una relación de confrontación entre el gobierno de Calderón y el de Leonel Godoy. Y hay que decirlo, que esa fue una de las cosas de las que se aprovechó el crimen organizado también para generar áreas de actuación que no las habían tenido, o por lo menos no tan visiblemente, en un desafío abierto a las instituciones del Estado mexicano. Ojalá y este tipo de asuntos, por supuesto, no se repitan, pero tú mencionaste, Esquivel, lo de Zacatecas. En Zacatecas, el evento más preocupante fue cuando le asaltaron a Amalia en sus últimos días, por cierto, de gobierno. Amalia, como gobernadora, uno de los centros penitenciarios, y que tuvo que ver ciertamente con un problema de manejo de corrupción allí en ese estado. Pero los problemas más fuertes de seguridad pública en Zacatecas se han dado en los últimos meses, con el regreso de un gobierno del PRI al estado de Zacatecas. Han ido a asesinar gente directamente a la capital misma, a la ciudad zacatecana, han secuestrado a importantes empresarios en esta parte del estado de Zacatecas, y se ha convertido el asunto de la seguridad pública como una de las principales preocupaciones en los últimos meses que lleva estos gobiernos del PRI. No eludo, no quiero con ello eludir responsabilidades que nos puedan corresponder a nosotros, pero insisto en que si no hay esquemas de colaboración eficientes entre los distintos gobiernos, esto no va a funcionar. El problema Peña Nieto, yo creo que es la conjugación de varios factores. Por una parte está el natural agotamiento o el desgaste, mejor dicho, que significan 12 años de gobiernos del PAN, que aunque se puedan reconocer algunos logros, en lo esencial no fue más que la continuación de las viejas políticas que durante décadas, y especialmente desde los 80, empezó a imponer el PRI. Un fenómeno mediático, por supuesto que sí, haciendo uso
de los esquemas especialmente televisivos, hasta nueva esposa televisiva es parte de su haber, dicho con toda propiedad política, y desde luego también hay que reconocerlo, el hecho mismo de que nosotros, luego de los conflictos postelectorales del 2006, no tuvimos la capacidad para mantener los niveles de confianza que teníamos como partido político para poder regresar en mejores condiciones a la contienda por el 2012. Entonces, este conjunto de elementos me parece que están allí presentes, pero justamente eso que son sus fortalezas, al mismo tiempo también se han evidenciado como sus debilidades. El ser un producto mediático televisivo lo ha llevado a ser también presa de lo mismo. Todo este enorme tropiezo que tuvo en la Feria Internacional del Libro y que lo ha llevado a evidenciar que solamente puede manejarse con cierta seguridad y fortaleza con el teleprompter a la vista, pues nomás se lo quitas y deja de ser eficiente el muchacho. Incluso hasta está tan nervioso de para no cometer errores que hasta en su toma de protesta, con el teleprompter y todo, cometió 2, 3 gazapos que si se analiza, si lo revisan, se pueden dar cuenta. Entonces, veremos en los debates, por ejemplo, 2 debates obligatorios por ley, a ver cómo se desempeña sin teleprompter, a ver cómo le va en el manejo de los problemas del país y de sus soluciones. Lo dejo ahí, a lo último, lo que planteaba Dolia. Mire, muy polémica la postulación de Manuel Bartlett. Yo no soy de los que cree en el borrón y cuenta nueva. La historia ya está escrita, la vivimos, la padecimos nosotros incluso, con la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la caída del sistema. En los últimos tiempos, Manuel Bartlett, yo digo que mi lectura es que en una suerte de querer reivindicarse con lo mejor del país, se asumió en una defensa a ultranza, con una perspectiva muy nacionalista de la política energética de nuestro país, de defensa del petróleo, de Pemex, de todo lo que significa, en contra de la privatización del mismo, pero compartiendo la necesidad de su modernización desde una perspectiva que nosotros hemos planteado. Pemex requiere de una autonomía financiera y administrativa para tener recursos para su modernización. Y hay una reforma, por cierto, que no se ha echado a andar, y todo esto lo compartió Bartlett con nosotros. Fue propuesto por una de las fuerzas de la coalición como posible candidato, el PT, y lo que nosotros dijimos desde el PRD es que era muy difícil pasar ese trago, que no estábamos dispuestos incluso a pasarlo si no era suficientemente argumentado. Y lo que se planteó, hagamos una encuesta, a ver cómo lo ve la gente en Puebla, a ver si efectivamente tiene sustento su probable postulación. Se hizo la encuesta y para nuestra sorpresa, debo decirlo así, salió de los que proponían como posibles candidatos el mejor evaluado. Entonces, si hay una equivocación nuestra, pues por lo menos tenemos el respaldo de un sector importante de la sociedad poblana que lo juzga de esa manera. Entonces, nos haremos corresponsables de esto. Yo creo, en todo caso también lo digo con toda responsabilidad, que todo mundo tenemos derecho a reivindicarnos. Si en algún momento cometimos errores, si tuvimos problemas en nuestro desempeño, pues por lo menos para eso sirven los esquemas de rehabilitación social.
pensemos positivamente que así es, y más en este caso en materia de política, pues ojalá y así suceda. Mire, el otro gran tema, yo subrayo, lo que más le conviene a los Estados Unidos para tener una frontera más segura, con menos problemas al sur de la frontera norteamericana con México, es que tengamos un gobierno de izquierda. Mientras más generemos condiciones para todo lo que he dicho aquí, no lo voy a repetir, tendremos más estabilidad social, menos causales para los flujos migratorios hacia los Estados Unidos, menos problemas de delincuencia organizada y de narcotráfico, más oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Y por lo tanto, no es que le creamos o no le creamos, queremos creerle al gobierno de los Estados Unidos, a Biden, cuando plantea que va a colaborar con quien quede, porque es una necesidad. Nos necesitamos mutuamente para trabajar de la mano en esquemas de colaboración y de beneficio mutuo de nuestras potencialidades respectivas. Y por lo tanto, un gobierno de izquierda, yo subrayo, puede ser el mejor aliado del gobierno de los Estados Unidos, sea del partido que sea. Desde luego hay simpatías obvias por las mismas tendencias de planteamientos progresistas, pero de cualquier manera, pues nosotros ciertamente estamos viendo con mucha atención lo que se está dando en el proceso político norteamericano con miras a las elecciones de noviembre de este año, sin que se oculten cosas, pero al mismo tiempo estamos obligados y queremos creerle al gobierno de los Estados Unidos que respetará el resultado de la elección, porque la estabilidad social nos conviene a nosotros y le conviene a Estados Unidos, y la necesitamos mutuamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No queda más que agradecerle al presidente Jesús Zambrano por su intervención, también a Michael y a Lázaro Cárdenas por su participación. Les recuerdo que el próximo martes de hoy en 8 recibimos también acá a la secretaria general del PRI, Díaz Salazar, y nuestro portal de elecciones está en la página del Mexico Institute. Muchas gracias por su atención.